Hermanos, los saludo en el amor del Señor. Lucas 4, versículo 16 al 30. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Esta es palabra del Señor. Queridos hermanos, una vez más, muy buenos días con todos. Espero que la hayan pasado muy bien estas Navidades junto al lado de sus familias, la hayan pasado juntos, rico allí. Y bueno, como dijo Esteban, este es el último servicio, el último culto del año, y también este es el último sermón con respecto al año, porque vamos a seguir todavía predicando la palabra de Dios el próximo año también. Pero este es el último sermón, y yo sé que ha sido un año, como dijeron mis hermanos, ha sido un año difícil, ha sido un año en el cual no ha sido muy favorable en algunos ciertos aspectos. Algunos han sufrido a veces algunos despidos, pero el Señor nos ha consolado en este tiempo, nos ha fortalecido espiritualmente, nos ha consolado, nos ha dado la paz que necesitamos, pero sobre todo nos ha dado su palabra, que es suficiente para nuestras vidas. Ha sido de mucho ánimo esta serie de sermones de Abuelo de Pájaro que hemos estado llevando con los predicadores que han estado predicando, el pastor y muchas otras personas más. Ha sido de mucho beneficio y de mucha bendición. El Señor no nos ha abandonado, y sé que el próximo año tampoco vamos a seguir contando con su ayuda. No estamos solos, Él siempre va a estar con nosotros, con los brazos abiertos para ayudarnos y levantarnos y reforzar y fortalecernos en lo que necesitamos. Año, hermanos, yo desde antes, desde ya les deseo un feliz año nuevo a cada uno de ustedes que están presentes aquí, que el Señor los bendiga y los fortalezca el próximo año, que los ayude en sus anhelos, en sus objetivos que tengan el próximo año. Aunque como dijo el hermano René, los hombres dicen que avisoran cosas muy tristes o cosas que, bueno, mucha tristeza, mucho desánimo. Nosotros contamos con el Señor, y el Señor es nuestra esperanza, el Señor es nuestro descanso, y en eso yo les deseo lo mejor, que sigan confiando en nuestro Padre que está en los cielos. Bueno, siguiendo con esto, el título del sermón de hoy que me toca a mí, como ya leyeron el pasaje, es una promesa de libertad y esperanza se han cumplido. Permítanme comenzar este sermón con una introducción.
y esto es algo más que todo algo de mi familia. Una vez cuando estábamos regresando yo con mi hermano del colegio, después de las clases, regresamos así a la casa, y mi hermano estaba muy feliz, no sabía por qué, pero regresamos a casa. Desde que entramos a la casa, dejamos nuestras cosas en las habitaciones, y mi hermano entra justo en la cocina. Mi mamá no estaba cocinando, y mi papá también estaba allí, y les dice, ¿cómo se llama? ¿Sabe qué? Tengo algún anuncio importante que decirles. Y nosotros estamos diciendo, ¿pero qué va a decir? Entonces dijo, ¿sabe qué? Me han elegido como el brigadier de la clase. Acá creo que le llaman como responsable del salón. Y nosotros, y mi mamá dijo, oh, mi mamá estaba feliz, pero después dijo, como que empezaron las dudas en su corazón. Dije, mi papá también dijo, ¿y qué está pasando? Entonces, él lo llamó a mi hermano menor y le dijo, Carlos, ¿en serio te dijeron eso? ¿Que vas a ser el brigadier de la clase, es el responsable? Porque ese cargo solo se lo dan a los niños que son más aplicados, pero tú no te gusta hacer mucho las tareas. ¿Cómo es posible que te han podido dar este cargo? Como que empezaron a surgir las dudas, ¿de acuerdo? Porque le conocían a Carlos cómo era en su forma de desarrollarse con las tareas en el colegio. Pero entonces él decía, no, pero sí es cierto, créanme, es cierto. Pero entonces iba mi mamá, mi papá fue y conversó con los profesores al día siguiente, y sí, realmente Carlos había sido elegido como brigadier de la clase o responsable de la clase, y nosotros no le habíamos creído. No calzaban nuestras cabezas avisorar o pensar esa cosa que había sucedido. En el pasaje que vamos a meditar hoy, queridos hermanos, encontraremos a un hombre lleno del Espíritu Santo en el inicio de su ministerio, el cual va a hacer un anuncio glorioso y que va a ocasionar grandes repercusiones en un pueblo lleno de incredulidad que necesita pruebas para poder creer. Pero sobre todo veremos el cumplimiento de una gran promesa de parte de Dios que traerá esperanza a todo el mundo. Acompáñenme a explorar el mensaje de esperanza que nos trae este capítulo 4 de Lucas, de los versículos de 16 al 30, y pidamos a nuestro Padre que esté en los cielos que prepare nuestros corazones para recibir este mensaje. Voy a pedirle a mi hermano Keno que nos dirija en oración. Keno, por favor. Padre Celestial, te damos gracias por esta tarde, que podamos meditar en tu palabra, Señor. Abre nuestros corazones, Señor. Ilumina, Señor, nuestros corazones para que podamos comprender lo que Jano quiere compartirnos hoy, Señor, y ha trabajado, ha meditado él en su corazón, Señor, le ha llegado a él, Señor, y eso va a compartir hoy con nosotros. Que tu Espíritu Santo lo sea guiando, le sea dando tranquilidad, paz, Señor, para comunicar las grandes verdades, Señor, que se pueden sacar de tu palabra, Señor. Te damos gracias por este tiempo, bendice nuestros corazones, Señor, quita toda distracción, Señor, y que la tecnología también ayude para que podamos escuchar lo más claro posible. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Keno. Bueno, este sermón está dividido como en 3 secciones. La primera sección lleva por título El tiempo se ha cumplido. La segunda sección lleva La ceguera de la incredulidad. Y como tercera sección, el título es Corazones necios y duros. Vayamos a la primera sección. El tiempo se ha cumplido. Esto está en los versículos del 16 al 22. Como ustedes sabrán, nuestro pasaje viene de una serie de acontecimientos en las cuales vemos que Lucas nos da a entender, o nos narra el acontecimiento glorioso del nacimiento de Jesús, la aparición de Juan el Bautista y su predicación de exhortación al arrepentimiento del pueblo judío. Arrepiéntanse, les decía. Posteriormente de esto podemos ver el bautismo de Jesús, que parte por parte de Juan, en la cual el Espíritu Santo desciende sobre Jesús, escuchando una voz que venía del cielo y que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y después de esto vemos a Jesús que es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás, en el cual sale victorioso. Y finalmente, Jesús, después de todas estas cosas, regresa a Galilea. Y su fama crece, enseña en las sinagogas, hace milagros, siendo alabado por todos. Y entonces Jesús decide regresar a Nazaret, a su tierra natal, donde creció. ¿Qué sucederá ahora? ¿Lo recibirán con alegría o lo rechazarán? El ambiente es de expectativa. ¿Qué pasará con los corazones de los habitantes de Nazaret? ¿Creerán en Jesús? ¿Y también creerán en su evangelio? ¿O dudarán de él o no creerán en sus palabras? ¿Qué pasará?
Veamos qué sucede. Lo que se desprende de estos primeros versículos, queridos hermanos, es que Jesús, después de haber pasado muchas cosas y de haber hecho milagros y enseñado en las sinagogas en Galilea, su fama había crecido, había crecido mucho. Entonces, nuestro Jesús decide regresar a su tierra natal, como mencioné, en donde se crió y creció junto con sus padres hasta la mayoría de edad, en la cual tuvo que partir para el comienzo de su ministerio. Pero ahora está de regreso. Y va a la sinagoga el día de reposo, como era de costumbre el hacerlo, lo hacía de joven. Lucas en esto nos está mostrando que era una costumbre de Jesús en su juventud asistir a la sinagoga y escuchar la ley, y también recitar el Shema. Para los que quieran buscar qué significa el Shema, dicto el pasaje bíblico, lo van a encontrar en Deuteronomio 6, versículos del 4 al 5. Y ahora él se levanta a dar la lectura, entra como se dio la lectura a la sinagoga, pide el libro, el manuscrito de Isaías y se pone a leer, como era de costumbre. Y todos están sentados, porque era costumbre que todos estén sentados para escuchar al que va a hablar, al que va a leer, el que está parado. Y todos están atentos a lo que va a leer, lo que dice, va a decir Jesús. Y abriendo el libro, Jesús halló el lugar donde estaba escrito. Jesús abrió el libro y vio donde estaba escrito lo que escribió el profeta Isaías, justo este pasaje, y dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar la libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor. Lo que Jesús acaba de leer del libro de Isaías o del rollo de Isaías es la descripción del ministerio de lo que el Mesías iba a hacer. Es decir, lo que era una profecía mesiánica, de que los judíos lo sabían bien. No era la primera vez que estaban escuchando esto, de que la parte de Jesús, muchos rabinos lo hubieran leído, pero lo hubieran leído en muchas ocasiones también. Pero esta ocasión sería una ocasión diferente, una ocasión especial. Y en este pasaje mesiánico vemos 4 características que va a realizar el Mesías en su labor. Primeramente, anunciar el evangelio a los pobres de espíritu, es decir, las buenas nuevas de salvación a los humildes de corazón que reconocen su condición pecadora y tienen un corazón arrepentido, y así puedan hallar redención y ser salvos. En segundo lugar, proclamará libertad a los cautivos espiritualmente, es decir, el Mesías tiene el poder para liberar a todos aquellos que están bajo el yugo de Satanás, producto de su pecado. Y en tercer lugar, dará vista a los ciegos espiritualmente. El Mesías terminará con la ceguera espiritual y nos guiará hacia la luz, porque Él es la luz. Y ya no andaremos más en oscuridad y en tinieblas, ya que el Mesías es la verdadera luz del mundo. Y Él nos guiará hacia la luz, nos ayudará a salir de las tinieblas. Y ya no habrá más tinieblas en nuestras vidas, sino que Él tendrá su luz en nuestras vidas, en nuestros corazones. Más adelante Jesús dirá: yo soy la luz del mundo, yo soy la verdadera luz del mundo. En tercer lugar, podemos ver que pondrá en libertad a los oprimidos espiritualmente. Es decir, el Mesías nos librará de la pesada carga del pecado que nos agobia y que nos aleja de Dios, que nos hace hacer cosas que no queremos hacer, que nos impide escucharle y que nos impide amarle completamente. Y finalmente, el Mesías proclamará el año favorable del Señor. Es decir, todo será perdonado. No habrá más deudas, no habrá más esclavitud, no habrá más cautividad ni opresión, ya que con su llegada la salvación ha llegado y Él restaurará todas las cosas. Y no solo restaurará, sino que hará nuevas todas las cosas. Ahora bien, esta frase del año favorable del Señor no solo la vemos aquí en este pasaje, sino que la vemos en el Antiguo Testamento también, en Levítico 25 para ser exacto. ¿Qué significaba el año favorable del Señor? Antes el pueblo judío celebraba el año favorable del Señor, o conocido también como el año del jubileo, en donde cada 50 años se perdonaban las deudas. Los que se habían vuelto esclavos ya dejaban de ser esclavos y volvían a sus familias. Era un mandato del Señor. Volvían a sus familias con alegría y todo era perdonado. No había más deudas. Todo era paz. Y esta celebración que se celebraba en el Antiguo Testamento era una sombra a lo que sería el año favorable del Señor con la llegada del Mesías. Ya no sería cada 50 años este año favorable, este año de paz y de libertad, sino que sería para siempre con la llegada de Jesús. Este es algo maravilloso y glorioso que está sucediendo en este momento.
Entonces, después de que Jesús terminó de leer, devolvió el libro del profeta Isaías y se sentó. Y todos tenían sus miradas puestas en él, ya que conocían de su fama de hacer milagros, de enseñar y que hizo en otros lugares, y estaban esperando que les dijera ahora este rabino especial con lo que respecto a lo que leyó, ya que el pasaje que eligió Jesús era un pasaje mesiánico. Entonces, algo importante tenía que decir este Jesús, y es más, que era del lugar. Esperaban algo de mucha sabiduría. Entonces, esperaban algo más importante. Pero Jesús dijo algo que no se esperaba. Yo creo que ni siquiera nosotros mismos, si hubiera aparecido Jesús en este momento, hubiera dicho esto, no lo hubiéramos esperado. Pero Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Jesús estaba presentándose como el cumplimiento de la profecía mesiánica. Es decir, Jesús les estaba diciendo que Él es el Salvador prometido desde el principio del mundo. Él es el que hablaba a Moisés que vendría, porque Moisés decía, vendrá un profeta igual como yo. Jesús está diciendo, yo soy Él. Él es el cumplimiento de lo dicho por los profetas. Él es el Rey eterno de la casa de David. Él es el admirable consejero, el Dios poderoso, Padre eterno y el príncipe de paz del que hablaba Isaías. Y todos quedaron atónitos. No podían creer por lo que dijo. No cabía en sus cabezas lo que estaba sucediendo. ¿Y qué está pasando? Y por ende no entendían, no podían dimensionar que en ese momento estaba ocurriendo algo maravilloso, algo glorioso, extraordinario para el mundo entero. El Hijo de Dios había venido a este mundo para redimirlo y a dar su vida por ellos. Pero a pesar de que el pueblo quedó maravillado, la incredulidad pudo más en sus corazones. Y empezaron a dudar, porque le conocían desde pequeño. Y se preguntaban entre sí, ¿no es este el hijo de José? Estaban tan enceguecidos por el pecado que habitaba en ellos, que no les permitía reconocer que tenían a Emmanuel enfrente de ellos, anunciando las buenas nuevas de salvación. Lo que tanto habían esperado, lo que tanto tiempo habían escuchado por los profetas que vendrían, se estaba cumpliendo. Había terminado el tiempo de espera. Jesús, Emmanuel, estaba allí diciéndoles, aquí estoy. Queridos hermanos, quizás muchos de nosotros aquí hemos olvidado quién es Jesús y por qué vino a este mundo. Hemos dejado que las circunstancias adversas en nuestra vida nublen nuestra visión de lo valioso que significa su llegada a este mundo. Ya que sin Cristo no somos nada, sino pobres pecadores que merecen la muerte eterna por justicia. Creo que como iglesia hemos dejado de maravillarnos con regocijo y en alegría en Jesús. ¿Quién es Él para nosotros? De que Él es nuestro Señor y Salvador, que vino a este mundo lleno de pecado y tinieblas a hacer todas las cosas nuevas. Y por medio de su sacrificio único y perfecto en la cruz, traer salvación y esperanza a todos aquellos que están perdidos y alejados de Dios. Vivimos en un mundo caído donde impera el dolor, la injusticia, la iniquidad y la inmoralidad. Lo vemos todos los días en las noticias y en nuestro alrededor. Y que día a día nos hacen pensar de que no hay esperanza. Pero déjame decirte que Cristo es nuestra esperanza. Él vino a abolir todo aquello que oprime en este mundo bajo el yugo de Satanás y traer libertad y vida eterna, paz para todos aquellos que creen en Él, para que recibamos el perdón de nuestros pecados por medio de la fe en Cristo y hallemos gracia delante de Dios. Acerquémonos en arrepentimiento, queridos hermanos, en adoración y gozo a nuestro Redentor, y descansando siempre que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Volvamos al Señor y pongámosle en nuestra vida el honor, el lugar que se merece en nuestras vidas, reconociéndole como nuestro Señor y Salvador. Por otro lado, los judíos, a pesar de las señales que hizo Jesús en otros lugares, que conocían de su fama, aún así ellos querían pruebas para creer en Él, haciendo notoria la incredulidad que había en sus corazones. Y en ese momento estaba mostrando lo duro y lo necio que era su corazón. Y ahora, ese es el siguiente punto que vamos a tocar del sermón, que dice la ceguera de la incredulidad.
Lo que se desprende de esta segunda sección, de estos dos primeros versículos de esta sección, es que después de que Jesús viera la incredulidad que había en sus corazones, porque Jesús estaba viendo sus corazones, no necesitaba que ellos se lo dijeran, sino que Jesús vio sus corazones, vio lo que había en sus corazones y los confrontó citándoles un refrán que era muy conocido por ellos. Médico, cúrate a ti mismo. En donde da a conocer que ellos querían pruebas de que Él era el Mesías prometido. Así como hizo milagros en otros lugares, debería hacerlos aquí enfrente de ellos también para creer. Y es más, o sea, ellos eran su pueblo natal y se reservaban el derecho de ver esos milagros. Y eso simplemente revelaba su incredulidad. Pero no solo eso, pero no solo se trataba de que Jesús les mostrase evidencias de que Él era el Mesías prometido, sino de su ceguera espiritual, de que no querían ver, no podían ver la verdad de Jesús en sus corazones. Y es por ello que si Jesús hubiera mostrado por lo menos la prueba que querían, nunca bastaría para ellos. Sino que querrían más y más, querrían más pruebas. Jesús, si se hubiera mostrado más pruebas, ellos hubieran querido más pruebas para creer en Él. Y querrían más y más. Nunca sería suficiente. Demostrando que la ceguera de la incredulidad que había en sus corazones era demasiado fuerte. Más adelante el apóstol Juan escribirá lo siguiente diciendo: pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Sus corazones estaban enceguecidos y no podían ver. Había mucha incredulidad en ellos. Jesús le menciona que ningún profeta es aceptado en su propia tierra, aduciendo que lo que estaba sucediendo en ese momento, eso era lo que estaba pasando. Jesús no estaba recibiendo como debería haber sido recibido, pero también esto les decía o les hacía recordar la situación que pasaron otros profetas enviados por Dios al pueblo judío, que de la misma manera fueron rechazados por la incredulidad del corazón del pueblo. Vemos también que Jesús les recuerda que el de por qué tanto Elías como Eliseo fueron enviados a los gentiles, ya que ellos sí creyeron en que eran enviados de Dios y aceptaron su mensaje. Pero ellos, a pesar de que ellos conocían a Elías, conocían a Eliseo, no creyeron en ellos. Y producto de esto es que la bendición de Dios se apartó de ellos por su incredulidad. Obviamente esto no era un buen recuerdo que les gustaría traer a la memoria a los judíos, a los que estaban escuchando justo allí, a los líderes, sino que les molestaría en lo más profundo de su corazón, porque sabía que era verdad. Y las miradas a Jesús no eran unas miradas de agrado, sino que unas miradas de ira y furia, llenos de furia en su corazón por lo que decían, porque no aceptaban esa verdad. Definitivamente lo que Jesús estaba mostrando es que la salvación sí había llegado a este mundo, pero solo para aquellos que reconocieran que su estado pecaminoso, su miseria y su necesidad era urgente de Dios en sus vidas, ya que eran pobres de espíritu, cautivos espirituales a causa de sus pecados, que eran ciegos espiritualmente y que necesitaban la luz y que eran oprimidos. Que les agobiaba, es decir, que reconocieran su necesidad espiritual de Dios. Para ellos sí había venido la libertad. Y entonces Jesús les da a entender que Él tendría que apartarse de ellos porque ellos no reconocían esa necesidad. Jesús les dio a entender de que tenía que irse y llevar su mensaje de salvación a otros que sí creyesen. Queridos hermanos, quizás muchos de nosotros aquí, a pesar de que sabemos de que nuestro Dios es bueno y justo y que no cambia y que su fidelidad es para siempre, nos cuesta creer que cumplirá sus promesas en nuestras vidas. La leemos en nuestros devocionales o la escuchamos en los sermones de los domingos o en las comunidades misionales, pero la sentimos tan lejano de nosotros que necesitamos pruebas de que son verdad y que nos convenzan de ello. Creo que como iglesia hemos endurecido nuestros corazones hasta el punto de llegar a ser necios y duros. Hemos dejado de creer en las promesas de Dios. Hemos olvidado las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas y aún así queremos pruebas de su amor hacia nosotros. Y aún así, dudamos de su amor. Déjame decirte que la máxima prueba de amor de Dios hacia nosotros ya nos fue dada en Cristo Jesús. Dios demostró su amor con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros.
El apóstol Juan escribió lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, ¿qué más muestra de amor necesitamos para poder confiar en nuestro Dios y creer en Él? Al que no eximió ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también en Él todas las cosas? Volvamos a nuestro Dios y démosle gracias por su infinito amor hacia nosotros, por haberse revelado a nuestras vidas, y pidámosle perdón por la incredulidad que hay en nuestros corazones. Dejemos a un lado nuestro orgullo y humillémonos ante su presencia, reconociendo que somos pobres de espíritu y que le necesitamos en cada instante de nuestra vida cristiana. Sabemos también que no es fácil vivir vidas que glorifiquen a Dios en este mundo caído y en este cuerpo pecaminoso que nos orilla al pecado, y que día a día es una lucha que hacemos, que no queremos, que hacemos lo que no queremos hacer, sino lo que aborrecemos. Pero déjame decirte que en este camino angosto que caminamos, en este camino angosto que transitamos, no estamos solos, sino que tenemos a Cristo en nuestras vidas. Él vino para eso. Él vino para darnos paz. Él es nuestra roca fuerte, que nos infundirá aliento en la adversidad, que nos fortalecerá en los momentos de debilidad y restaurará nuestras almas. Él está con nosotros, pero sobre todo Él es nuestro intercesor ante Dios. Porque no tenemos un sumo sacerdote que es incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en los momentos en los cuales lo más lo necesitemos. Confiemos en nuestro Dios, queridos hermanos, y descansemos en su perdón. Por otro lado, el pueblo judío nunca aceptaría lo que dijo Jesús con respecto a ellos. Su orgullo no les permitiría reconocer su necesidad espiritual, ni tampoco su situación pecaminosa en la que estaban viviendo. Y por ende estarían llenos de furia para ir a Jesús con la intención de querer matarle, para librarse del malestar que provocaban ellos sus palabras en sus oídos. Y ese es nuestro tercer y último punto. Lo que se desprende de estos tres últimos versículos es que la gente, después de escuchar todo lo que dijo Jesús acerca de sus corazones, de que eran duros y necios, llenos de incredulidad, y que rechazaban a los enviados de Dios y por ende su bendición, ellos no pudieron soportarlo más. El pueblo y sus líderes estaban furiosos, llenos de ira, por lo que habían oído de parte de Jesús. Su orgullo había sido mellado, ya que ellos eran el pueblo escogido del linaje de Abraham. Ellos eran los buenos, los demás eran los malos. Los demás eran los pecadores, los demás eran los incircuncisos, los demás eran los gentiles. Ellos no. Y por ende no aceptarían tales reproches de parte de Jesús. A pesar de que le conocían, no lo aceptarían. Y por ende querían deshacerse de él matándole. A pesar de que le conocían a su familia y le vieron crecer desde niño, no les importaba. Jesús se había metido con algo que no iban a perdonar, no iban a aceptar. Así que lo sacaron de la ciudad de empujones y hasta llevarlo al cumbre de la ciudad para arrojarlo desde lo alto y que muere en la caída. Ese era el corazón de Israel, necio y duro, que rechazaba al enviado de Dios, que estaba rechazando a Emmanuel en ese momento. Tiempo después Jesús diría lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como una gallina junta o reúne a los pollitos debajo de sus alas? Pero no quisiste. Israel necesitaba urgente un cambio de su corazón de piedra a un corazón de carne, que pueda reconocer su miseria espiritual y su condición pecaminosa. Dejar su orgullo y humillarse ante Dios para que pueda escucharle y amarlo. Y cuando estaban a punto de matarlo, lo cual era algo que nadie podía evitarlo, pasó algo increíble. Un milagro. Pero no de la forma en lo que deseaban los judíos, que ellos querían. Jesús pasó en medio de ellos y nadie hizo nada. Nadie lo tocó. Simplemente pasó en medio de ellos y se fue.
No se fue corriendo por su vida deprisa, sino que siguió su camino y se alejó de la ciudad. No sabemos realmente qué pasó en ese instante, pero lo que sí sabemos es que no era el tiempo en el cual Jesús tenía que morir. Él tenía una misión mucho más importante que cumplir y que le fue encomendada por Dios, su Padre, nuestro Señor. Muchos años antes, el profeta Ezequiel había escrito lo siguiente: yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne, para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Queridos hermanos, creo que muchos de nosotros que estamos aquí entienden que si estamos escuchando la palabra de Dios en este momento, es que es una muestra de que Dios puede cambiar vidas. Es una muestra de que Dios puede cambiar corazones duros de piedra, como lo teníamos nosotros, a corazones de carne que le escuchen y le amen. Y creer en su evangelio, en las buenas nuevas de salvación. Cosas que antes nos parecían locura, que no valía la pena y que estábamos bien como estábamos en nuestras vidas. No necesitábamos a Dios, nos conformábamos bien como estábamos en nuestras vidas. Nos conformamos en nuestra miseria espiritual, en nuestra cautividad y opresión espiritual, en nuestra ceguera espiritual hacia las cosas de Dios. No nos gustaba, nos apartábamos de esas cosas, con nuestros corazones necios y duros, que no escuchaban ni amaban a Dios, que solo queríamos alejarnos de Él, ni queríamos reconocer nuestra necesidad de un Salvador. Allí estábamos bien. Pero gracias al poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es que podemos ver las cosas de otra manera. Nuestros ojos han sido abiertos, han sido transformados nuestros corazones, haciéndonos entender y ver las cosas de otra manera. Y eso solo lo pudo hacer Dios, queridos hermanos, por medio del sacrificio único y perfecto de su Hijo Jesucristo en la cruz, y salvarnos de la muerte eterna. Él murió en nuestro lugar y derramó su sangre para limpiarnos de todo mal. Y esto no porque hubiera algo bueno en nosotros, sino simplemente por gracia, por esa infinita gracia y sublime gracia de parte de Dios hacia nosotros. En conclusión, queridos hermanos, este pasaje nos enseña que Jesús es nuestro Salvador, que nos fue prometido y nos fue dado por Dios. Él es nuestro admirable consejero, nuestro Dios poderoso, nuestro Padre eterno y príncipe de paz, que restauró todas las cosas, que transformó nuestros corazones de piedra, que no amaban a Dios ni le escuchaban, a corazones de carne que le escuchan y le aman, liberándonos de la muerte eterna que por justicia merecíamos. Y ahora con Él tenemos un nuevo nacimiento, una esperanza viva, una herencia indestructible, que no se marchita, sino que permanece eternamente, pero sobre todo tenemos una vida eterna junto con Él para siempre. Y esto solo por gracia, pues es un don de Dios. Pero también nos muestra que estamos llamados a predicar el Evangelio de Dios, a las buenas nuevas de salvación, a todos aquellos que están perdidos, para que acepten a Jesús como su Señor y su Salvador, y den gloria a nuestro Dios que está en los cielos. Sabemos también que es difícil vivir vidas que glorifiquen a Dios. No es fácil el camino angosto en el cual transitamos. Habrá muchas pruebas, muchas alegrías, muchas tristezas, muchas caídas y tropiezos. Pero ánimo, nuestra paz no depende de las circunstancias difíciles en este mundo, sino de Cristo en medio de ellas. Y podemos contar con Él en todo momento. Él consolará nuestros corazones y nos dará las fuerzas para seguir. Confortará nuestra alma, ya que le prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. En nuestro proceso de santificación por medio del Espíritu Santo en nuestra vida cristiana, vamos a cometer muchos errores, hermanos. Pero recuerden, nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Ya que gracias a su obediencia perfecta, a su sacrificio perfecto en la cruz, es que podemos acercarnos a Dios sin temor y confianza y recibir misericordia y hallar gracia delante de Él. Decirle, Señor, ayúdame. Necesito de tu ayuda porque solo no puedo. Y gracias a Jesús es que podemos acercarnos en oración y Él escucharnos. Y esa es nuestra esperanza, ese es nuestro descanso. Gracias, Señor. Y en respuesta a esta tan sublime gracia que nos ha dado el Señor por nosotros, ese amor infinito, acerquémonos pues ahora con corazones contritos, llenos de arrepentimiento por nuestra falta de confianza e incredulidad que hay en nuestra vida cristiana ante nuestro Dios, y pidámosle perdón.
Pidámosle perdón por nuestros pecados y descansemos también en su perdón. Y si aún no has disfrutado de su amor y perdón en tu vida, Jesucristo te invita diariamente a que puedas acercarte en arrepentimiento y disfrutar de una nueva vida con Él para siempre. Finalmente, que el Dios de paz, que resucitó entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, nos haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Pidamos a nuestro Dios que haga viva estas palabras en nuestros corazones.